Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vea, yo les cuento algo. En mi apellido que es Velázquez, aparecía sin una S y entonces era Velázquez, una cosa así, bien raro el apellido. Entonces me fui donde yo nací y hice una rectificación de partida. Me fui allá y entonces puse Justo Pastor Velázquez Ramírez. Cuando llego al lugar y llevo el documento de rectificación de partida, me dice el señor, o sea que se puso su segundo nombre. ¿No tenía segundo nombre? No, no tenía segundo nombre. Y así me quedé Justo Pastor. Les digo para que de eso vamos a hablar ahora, cómo rectificar los errores en el certificado de nacimiento. ¿Qué tiene que hacer? Muchos nos damos cuenta hasta que ya vamos a buscar la cédula. ¡Y! Hombre, esto no es así. Yesenia Castillo está con nosotros para hablarnos en este segmento que es formativo, educativo y que pretende casualmente darle una guía de lo que tiene que hacer en temas como este. Bienvenida, Yesenia. Muchísimas gracias. Como siempre es un placer estar con ustedes, ¿verdad? ¿Qué tal el de lunes? ¿Bien? Sí. Sí, esperamos que este inicio de semana sea grandioso y que podamos aprender muchas cosas nuevas. La verdad es que todos los días aprendemos cosas nuevas. Y ese es el tema de hoy, porque recordemos que por cada trámite que realizamos es fundamental cuando nos piden nuestra cédula de identidad, pero también la partida de nacimiento cuando vamos a hacer determinados trámites, porque nos afecta. ¿Qué es la partida de nacimiento? Pues la partida de nacimiento es cuando vas a inscribir por primera vez, es decir, vas a sentar por primera vez a un niño, ya que aparezca dentro de las listas como un ciudadano, que ya tiene sus nombres, sus apellidos, y entonces ya decir, esa persona es un derecho tal. humano. Sí, claro, es esencial, es un derecho humano. Todos tenemos derecho a un nombre, a un apellido, a una nacionalidad, como lo establece la Constitución. Pero ya hablando de la partida de nacimiento, el certificado de nacimiento, que es el que nos piden, recordemos que con él, que tiene que estar bien hechito, es decir, bien elaborado, pues tenemos que estar al pendiente cuando vamos a inscribir a nuestros hijos, nuestras hijas, de que se escriba bien el nombre, que se escriban bien los apellidos, de que todo esté completo cuando nos las entregan. ¿Por qué? Porque recuerden de que el certificado de nacimiento, por darle un ejemplo de los temas que hemos venido hablando en segmentos anteriores, decimos de las herencias, de los testamentos, y tenemos que demostrar el vínculo filial, que es el que hemos estado abordando en varias ocasiones. Yesenia, no es problema cuando usted se equivoca a lo mejor en su nombre o en su segundo nombre. Yo digo que es intrascendente porque aunque debe ser importante, pero cuando se equivoca con los apellidos, sí es problema, ¿no? Nombre o apellido es un problema. Sí. Claro, porque, a ver, darle un ejemplo. Si yo vengo y escribo mal mi nombre y todos mis títulos, mi certificado y sí, todo, académicamente hablando, o cuestiones de salud, o voy a viajar, un pasaporte, obviamente a mí esa es otra persona. Inmediatamente es otra persona. Igual con un testamento, igual en el testamento, si no se demuestra ese vínculo filial de que los nombres y los apellidos de mis padres, de mi madre y el mío estén correctos, yo no voy a poder gozar de esa herencia. Yo le voy a preguntar algo que me imagino que les ha ocurrido a una cantidad de gente que se dan cuenta que a lo mejor de muchos documentos que han adquirido después están mal escritos. Sí. Ese es un tema, me imagino, muy común. Digo, ¿qué hacer? O rectifico la partida o voy donde cada uno de estos proveedores o donde obtuve estos documentos, estos certificados, a que me modifiquen el nombre. Debe ser tedioso. Sí, la verdad es que tenemos que prestarle mucha atención a nuestra cédula y a nuestra partida de nacimiento. Particularmente cuando van a viajar, los hijos se dan cuenta hasta ese momento de que hay errores. Entonces queremos corregir y queremos que se haga ya. Y no, es un proceso. Recordemos, por darles un ejemplo, que la rectificación de una partida de nacimiento es ante un judicial o ante un notario público que tenga de ejercicio por lo menos más de 10 años. Es decir, tampoco es cualquier notario, un recién egresado que ya tiene su título de notario no puede hacer una escritura de rectificación de partida de nacimiento. Tiene que tener por lo menos más de 10 años de ejercicio. Eso es esencial que lo manejen, que lo conozcan y al momento que acudamos ante un notario lo preguntemos, porque si no, no es válido. Eso por un lado. Y ante la vía judicial también tenemos que conocer cuáles son los errores que corrigen en vía judicial y cuáles puede corregir un notario. Entonces, porque a ver, si hablamos de que hay omisión de un apellido o que están invertidos los apellidos
Si hay inversión de apellidos, es decir, que primero pusieron el de mi madre y después el de mi padre, lo puede hacer un notario. Pero si estamos hablando de omisión de apellido, eso tiene que ser ante un juez. De acuerdo. Igual la paternidad, si por error pusieron la paternidad de otra persona, eso tiene que ser ante un juez. No lo puede hacer un notario. Pero sí el cambio, por ejemplo, el ejemplo que usted ponía, que pusieron mal mi nombre. Igual que le pasó a usted, me pasó a mí. ¿Qué pasaba? Que mi nombre es con Y, el inicio de mi nombre es con Y y me lo pusieron con J. Que existe también. Que existe también, sí. Porque hablábamos de que los nombres pues tienen esa particularidad. ¿Y qué sucedió? Que me tocó hacer todo el cambio. Por eso les digo que hay que fijarse a tiempo. Una pregunta, ¿qué pasa entonces si yo hago ese cambio y hay algunos documentos que están escritos de otra manera? ¿Puedo con ese documento solicitar, a ver, una universidad o que se me haga ese cambio? Sí, la universidad, si hablamos de una sentencia, pues demuestra, lleva la sentencia correspondiente del juez donde ya ordena la rectificación de la partida, ya lleva la partida corregida, obviamente, ¿no? Porque tenemos que iniciar desde ahí. Llevo yo mi sentencia donde el judicial efectivamente rectifica u ordena al registrador público se corrija. Ya sabemos que es el registrador público civil, ¿no? De las personas. Y una vez que emiten mi nueva partida de nacimiento, ya con la corrección correspondiente, ustedes saben que en la parte de abajo dice observaciones. Ahí se va a señalar al margen la corrección que se hace. Y esa pues la llevamos ya sea a la universidad, si ya tengo mi título de universidad emitido, ante la corte si estamos hablando de abogados y notarios, para que se haga la corrección. Ya saben ustedes lo que eso va a significar. Y si no es así, también lo tenemos que llevar ante el Ministerio de Educación para que se hagan las correcciones en títulos de primaria y secundaria si vamos para la universidad. De acuerdo. La otra cosa, antes yo me acuerdo cuando hice la rectificación de partida tuve que ir a mi municipio. Sí. ¿Eso tengo que hacerlo? Tiene que hacerlo. Bueno, tenemos el registro central, ¿verdad? Tenemos aquí nomás el registro central que queda allá por Monte de los Olivos y tenés que ir al de tu municipio. Tenés que hacer la corrección correspondiente ante tu municipio. Sí. Bueno, de hecho, si estás en Managua, pero pertenece a otro, pues te toca trasladarte. Pero si estás en tus municipios, ya sabes que tienes que acudir ahí a hacer la correspondiente solicitud. ¿Qué tienes que llevar? Si estamos hablando de que fue por sentencia, tenemos que llevar la sentencia, pero la certificación de la sentencia. No es la notificación, es la certificación de la sentencia, que nos la dan en el mismo juzgado. Tenemos que llevar la partida anterior, es decir, el certificado de nacimiento anterior que presenta el error y la copia de la cédula si soy mayor de edad o mamá, papá, su cédula correspondiente y si es de un representante, pues el correspondiente poder. ¿Puede ocurrir que la cédula está escrita de una manera y el certificado de otro? Sí, ocurre bastante porque a veces son coincidentes. El error está tanto en la partida de nacimiento como en la cédula. A veces sucede de que está bien en la cédula y está mal en la partida de nacimiento. Y entonces los trámites son distintos. Si está bien en la partida de nacimiento, está mal en la cédula, entonces no tengo que hacer una rectificación, sino que directamente me voy ante el Consejo Supremo y señalo que el Consejo fue el que cometió el error, para que me emitan la correspondiente. Si no es así, tengo que hacer el trámite correspondiente y después solicitar nuevamente mi cédula de identidad. El chef me acaba de hacer una consulta y creo que es importante que la ventilemos. Dice, ¿qué pasa si estoy casado? Dice, ¿significa que si está mal escrito mi nombre no estoy casado? Claro que sí está casado. Claro que sí está casado. ¿Está casado? No hay está casado, está casado. No hay manera. No, la verdad es que sí se tiene que hacer las correspondientes. Igual en los certificados de matrimonio. La pregunta sí es válida realmente, pero igual en los certificados de matrimonio se tiene que hacer la corrección y es un tema pues que vamos a hablar más adelante porque también están surgiendo esas situaciones. Entonces, ¿por qué señalamos lo de la rectificación en el día de hoy? Porque muchas personas están haciendo trámites, particularmente de viajes, y resulta que a veces tenés al papá fuera del país y entonces te das cuenta hasta ese momento de que tu hijo tiene mal escrito o falleció un familiar y me dejó una herencia y al momento de reclamarla veo que está ese problema o voy a presentar la solicitud de declaratoria universal y veo
que no coincide realmente mi certificado de nacimiento, con el cual yo voy a demostrar ese vínculo filial con la persona, con el causante, con la persona que ya falleció. Entonces, ¿qué sucede? No te van a otorgar absolutamente nada si no demostras ese vínculo filial, si no está correcta tu partida de nacimiento. Entonces, sí es importante que lo miremos. Particularmente, he notado que hay personas que tienen 50, 60 años y hasta ese momento se dan cuenta que estuvo mal. Porque antes, ¿qué sucedía? No tenías ese cuidado, cualquier persona te iba a inscribir y entonces tenías los errores, a veces muchos horrores, y entonces te componían los nombres porque quiero que lleve la mitad del nombre de papá, la mitad del nombre de la mamá, y entonces ahí surgen las dificultades. Pero si lo vemos a tiempo, vamos a poder tener ese documento sin afectar la parte académica de nuestros hijos, por darle un ejemplo, o poder gozar de una herencia a tiempo. De acuerdo. Bueno, ahí teníamos la información y antes hay que recordar que se utilizaban las máquinas de escribir. De escribir y ahí, Sí. bueno, ya vemos que no tenías la posibilidad de corregir tan fácil, pues. Yesenia, ¿cómo la encontramos? Ustedes saben pues que se los puedes atender con la calidad que ustedes se merecen en el 83 96 45 17 o si no en nuestras oficinas que están ubicados de los semáforos de Monte de los Olivos, 1,5 cuadra al norte, a mano derecha frente a la librería San Jerónimo. Muchas gracias nuevamente y solo para ratificar un poco la pregunta del chef, antes de ir a inscribir su certificado de matrimonio, fíjese bien que esté bien escrito. Sí. Gracias nuevamente. Claro que sí, es un placer. Ya venimos. No se salva.